Es un tema muy importante y es un tema que nos desafía. Entonces es un tema que nos desgasta, afectivamente nos desgasta. No vamos a ver todo lo negro que está el mundo, no. Vamos a ver con realismo que las cosas tienen que cambiar. Pero en un plano histórico comprenderemos dónde y cómo tienen que cambiar las cosas. Lo que voy a hacer, no voy a hablar yo, sino voy a dejar que la Iglesia, madre y maestra, experta en humanidad, hable. Estamos por nosotros acostumbrados a ir a misa, a rezar, a orar, pero no estamos acostumbrados a reflexionar el magisterio de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia no es otra cosa más que la confrontación de lo que sucede, de la realidad, con las exigencias evangélicas. La Iglesia es una madre y maestra que va repensando con nosotros nuestra realidad y nos va orientando para hacer viable y posible las exigencias evangélicas en nuestro mundo, en las condiciones del mundo. Subrayo, con el lenguaje del mundo. Y ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Si me prestan mi señalador. Perfecto. Aquí está ya listo. Gracias. Advertidos, animados, empezamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos que hacer un marco histórico-cultural. Nosotros nos movemos en la realidad. La realidad no se mueve por nosotros. Nosotros nos movemos en la realidad. Y tenemos que comprenderlo. Tenemos que situarnos constantemente. Tenemos que conocer nuestros contextos. Tenemos que asumir nuestra realidad para transformarla, para aportar lo que nosotros podemos hacer y movernos bien en esas aguas. No solamente podemos vivir en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría, en lo que yo anhelo, en lo que a mí me duele, en lo que yo quiero. Porque yo no soy la realidad, sino que la realidad es más amplia que yo. Yo tengo que estar constantemente abierto y aplicando mi inteligencia y todos mis sentidos para saber ubicarme en la realidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy útil de decir, a ver, ¿en qué tiempo me tocó vivir? ¿En qué aguas me toca nadar? Y el Papa Francisco ha explicado ampliamente algo que el Papa Benedicto XVI, precioso, los dos, y empezaron a decir. El Papa Benedicto dice, especialmente hace 10 años, en el documento de Aparecida, para ser más precisos para los estudiosos, en el número 52, empieza a decir, vivimos en un cambio de época. Palabrón. Cambio de época. Es decir, no es una época de cambios, sino es un cambio de época. Estamos viviendo en un momento en la humanidad en donde necesitamos ampliar nuestra visión y profundizar nuestro sentido para poder servir al hombre de hoy. Porque nuestros marcos se han ensanchado. La globalización nos hace que no vivamos en un mundito, sino nos hace que nos vivamos. Nos abrieron el Zoom, pues. Ya no es las 6 cuadras a la redonda.
La escuela, la casa de mi mamá, la casa de mis papás, la iglesia, el supermercado, la casa de mi abuelita, la escuela, la casa de mis papás, la iglesia, el mercado, el centro, bla, 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 ¿no? De repente, desde hace algunos años, ¡shum! Es más, hay filósofos que dicen, si somos ciudadanos del mundo, ya no somos ciudadanos de Morelia, de Michoacán, de México, de esta región occidental. No, de repente nos dijeron, eres ciudadano del mundo, porque puedes conocer de manera inmediata, al instante, lo que está sucediendo en todo el mundo. Estamos en un cambio de época. Tenemos que reconocerlo. Nos toca vivir un momento precioso de la humanidad en donde este tiene que dar un estirón. ¿Cuántos cambios de época han habido en el mundo? Ya sé que no saben. Sí. 5. Y ustedes se sorprenderán, porque antes estos cambios de época iban mucho más ensanchados en la historia y de repente se van achicando por siglos. Primer cambio de época, se van a reír. Es cuando aprendimos a manejar el fuego. Entonces empezamos a fundir cosas y los metales y podíamos hacer arados y entonces estábamos poniendo ya estructuras metálicas, no como ahora, ¿verdad? Pero que nos ayudaban a soportar grandes cuestiones, etcétera, etcétera. Después, toda la cuestión de la rueda. Ahí va, podemos transportarnos. Podemos hacer cosas que giren y esas cosas soporten los pesos y nos trasladen y nos transporten. Y entonces, después, cuando llega la imprenta, ahí va, podemos escribir y plasmar cosas y tener acuerdos y comunicarnos y mandarlos al otro lado del mundo, por barcos obviamente, ¿no? Y después llegó la máquina de vapor. Toda la industrialización, eso ya no hace muchos siglos, y finalmente llegó la computadora, que vino a revolucionarnos todo. La semana pasada, abro un paréntesis pequeño de 20 segundos, fui a casa de mi hermana, ¿no?, que vive en León, y tiene una nieta, y estaba también su hija ahí, ¿no? Y la niña de 7 años estaba comiendo y estaba pendiente del celular, ¿no? Entonces la mamá le dice a la hija, guarda eso, que no es hora de ver celulares, quién sabe qué. Tú parece que naciste con un celular en la mano, qué horror, quién sabe qué, tienes una adicción, niña, quién sabe qué, ¿no? Y la abuela, es decir, mi hermana, que es la mayor, me volteó a ver con cara de, mira, cuánta agitación. Entonces me dice mi hermana, oye, pues sé que vas a Guadalajara, ¿no te quieres dormir un ratito? Porque a las 7 tienes plática y después te la vas a echar de regreso a Morelia en la noche. Entonces, duérmete un ratito. Sí, ¿cómo no? Entonces ya me dijo, vente. Y entonces íbamos en procesión, ¿no? La abuela, la mamá y yo en las escaleras. Y en eso me encuentro una foto en donde está esta niña recién nacida en brazos de su papá todavía con el tapabocas, el gorro, todo de azul, quién sabe qué. Y entonces tenía a la niña de este lado y abajo, ¿qué creen que había? Y entonces yo le dije, vengan. Y ya, bajan las escaleras, ¿qué pasó? Sí nació con un celular en la mano, mira. Y entonces mi sobrina, preciosa, ¿no?, me volteé a ver como diciendo, híjole, qué fuerte. Pues sí, esto es algo muy mío, pues. Y me lo acaban de dar en Reyes. Es mi celular. Y nos chateamos con mis amigas. 7 años la monigota. O sea, primero de primaria. Y fue un pancho en Reyes, porque si no los Reyes no le traían el celular, iba a estar muy triste. Lo puede usar unas cuantas horas, lo tiene muy controlado, etcétera. Pero esa es la realidad. Es decir,
Levanten la mano los que son de los 70s. Es que son mis compañeros de aventura. Nosotros empezamos a usar la computadora en prepa. ¡En prepa! Usábamos unos discos de este tamaño, ¿no? Que si se rañaban, perdías todo, ¿no? Y el Basic, y el quién sabe qué, y toda la programación, ¿no? Fíjense bien. A nosotros nos toca entrar en nuestra madurez de la vida, en ese mundo del cambio de época. Nos insertan ahí y podemos conciliar y dialogar con las dos generaciones. Los que nacieron en los 60 no se sientan mal, ¿eh? Si no, es que yo ya estoy perdido. No, porque nos podemos incorporar muy rápidamente. Y los de los 50 también. Pero nos toca vivir en este cambio de época. Nos toca parirlo, con todos sus dolores y con todos sus gozos. Pero nos toca parir este cambio de época. Y los chicos que van a nuestras universidades, que muchos de ellos ya nacieron en el 2000, ya empezaron a llegar a esas generaciones, ¿no? Pon el año de nacimiento, 2000. ¡Ah! Uno dice qué viejo estoy, qué barbaridad. Si yo no nací en el 71, ¿quién sabe qué? Es decir, ya nos están llegando esos chicos del tercer milenio. Palabrón. Entonces, nosotros tenemos que animarnos a vivir en este cambio de época. Nosotros tenemos que animarnos a servirlo con madurez. Yo le dije a un otro día a un chico, ¿sabes qué? Yo tengo ventajas sobre ti. Y dice, sí, porque tú dices que yo no nací en esta época. Y yo te digo, es cierto, pero yo conozco un paso atrás. Yo conozco esta y la anterior. ¿Qué vale? Ya me volteó y me dijo, no, pues sí, porque no se puede entender esta sin esta. Y entonces... Y yo le dije, ¿no? A ver, yo he visto el cambio de época. A nosotros nos tocó el salto de la televisión de blanco y negro a color. A nosotros nos tocó el internet cuando te tenías que conectar por teléfono. Se oía, ¿no? Pip, pip, pip. Y de repente cuando se ve, ya estoy conectado, ¡ay, viva! Y a rezarle a todos los santos para que no se caiga, ¿no? Yo decía, tú no tienes idea de cómo se gestó esto. Tú no tienes idea. A mí me daba mucha risa, ¿no? ¿Qué otra universidad? Paciencia, no digo nombres, ¿no? Un día me invitaron a bendecir el edificio ahí donde está, ¿no? Y yo llegué al lobby del edificio y estaba acá la Virgen María y la cruz, y adentro de una vitrina, adentro del lobby, el servidor. Yo dije, ¿ustedes de qué van? Tendría que estar al revés. Nuestra madre adentro de la vitrina, junto con nuestro Señor, y afuera ahí en un closet el servidor. ¿Pero qué signo le están mandando a los chicos? Pero ese es el cambio de época. Es decir, idolatramos la tecnología cuando solamente es un instrumento. La computadora es tonta. No se enciende sola. No se programa sola. No sigue instrucciones sola. No tiene voluntad la desdichada. Hemos perdido la primacía del ser humano porque este cambio de época y las computadoras y la tecnología y demás nos ha desconcentrado. Fíjense bien, no soy yo. Esas palabras no son mías de ninguna manera. Son del magisterio de la iglesia. Es de un documento que se llama Evangelii Gaudium, que es una gozada. Está en español, no crean que está en latín, ¿eh? Y dice el Papa Francisco, estamos en la era del conocimiento y la información. Fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Para poder sostener un estilo de vida que excluya a otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado
Una globalización de la indiferencia. Es muy fuerte. Pero las computadoras hoy tienen un cierto poder anónimo. Nosotros hemos ido a alguna agencia de gobierno o alguna institución que dice, no, el sistema lo rechaza. El sistema, o sea, no es Pedrito lo rechaza. Dice el director que no, el sistema lo rechaza, ¿no? La computadora no me deja accesar al sistema. Es la triste computadora. No hay nadie detrás. Eso es un poder muchas veces anónimo que nos lleva a la indiferencia. Les voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas salí de Tijuana, iba a llegar como a las 11 de la noche al aeropuerto de la Ciudad de México. Y oh, sorpresa, pero se retrasó todo, neblina, bla, 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 tututum. Pues uno es padre, no tiene muchos recursos, viva vos, pues bueno, paciencia, etcétera, ¿no? Entonces llego a las 3 de la mañana y cometí el grave error de poner mi celular junto con la tarjeta del estacionamiento. Se desmagnetizó. Llego a las 4 de la mañana, maleta, caja de libros, chamarra, bufanda, gorrito, porque estaba allá pues cerca de la Rumorosa, fui a dar clases, ¿no? Saco mi boletito, lo meto a la maquinita y lo bota, ¿no? No es válido. Quizá lo metí al revés. ¿Lo vuelve a escupir la máquina? No válido. Botoncito a mano derecha. Nada. Yo dije, bueno, debe de haber alguien en la caseta, ¿no? Porque yo empecé, ¡ayuda! Bueno, ¿hay alguien en este aeropuerto que me pueda ayudar? Maleta, caja de libros, chamarra, gorrito, bufanda. Vamos a la pluma, ¿no? Llego a la pluma. Nobody. Nadie. Yo dije, pues en la otra. Crucé todo el estacionamiento. Nadie. Vuelvo a regresar al cajero. Y ya, ¿verdad? Me instalé así. En el timbre, ¿no? Para que alguien me vea. Hasta que 15 minutos después contestó un señor. Sí, ¿dónde está? ¿Qué sucede? No, pues mira, me bota mi... Ahí voy. 15 minutos después llega un señor en un triciclo. Estoy solo en todos los estacionamientos del aeropuerto de México. Y yo le digo, bueno, pero ¿quién gobierna aquí o qué? Su servidor. Los sistemas están gobernando. No son los seres humanos los que están detrás sirviendo. No les importa que llegue un padre a las 4 de la mañana con maleta, con gorrilla. No. No les importa a la persona. Estamos viviendo un mundo curioso. Es la globalización de la indiferencia. No me importas tú. Me importa que me salgan las cosas. Entonces estamos viviendo un momento muy, muy especial. Gracias a Dios, todo ese momento se está revelando como algo que no funciona, que no opera, etc. En el número 62 de Evangelii Gaudium, eso quiere decir EG, el Papa dice, en la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia.
Salud. Hace mucho que no hacía una presentación matrimonial, pero ahora mis amigos me dijeron: ay, padre, haznos tú la presentación matrimonial para que sea más bonita y quién sabe qué, y bla, bla. Y bueno, el chico ya había hecho la presentación matrimonial de su parte en su parroquia, y a mí solamente me pasaron la mitad del expediente para hacer la de la chica aquí en Morelia. La otra está en San Luis Potosí. Yo me tardé 2 horas y cuarto. El chico me dijo: padre, estoy sorprendido de cómo hiciste la presentación matrimonial. En San Luis Potosí me la hicieron en 15 minutos. Yo decía: lo superficial, lo visible, lo rápido, lo inmediato. Lo real cede lugar a la apariencia. Este es el drama, no de una universidad, no de una ciudad, no de un municipio, no de una empresa. Este es el grave problema de la cultura actual. Todo tiene que ser así, rápido. Tiene que, bueno, ya, venga, vámonos. Lo importante es que aparezca como. No me importa mucho la realidad. Lo que me importa es que aparezca como. Es una situación muy grave. Porque hay papás que podría parecer que están educando a sus hijos. Una cosa en serio. Podría haber gobiernos que parece que están gobernando, es decir, viendo por el interés de todos. Hay empresas que podrían aparecer que son buenos bienes y servicios. La apariencia. No lo digo yo, lo dice el Papa. Este es el problema. Nos encontramos ante un proceso oportunamente definido como un cambio epocal. Este pone en evidencia un humanismo decadente, a menudo fundado sobre el paradigma de la indiferencia. Se los digo con mucha honestidad. Por eso yo amo estas instituciones. Porque tenemos un fundador humanista que pretendemos seguir. No somos perfectos, paciencia, estamos aprendiendo. Vasco de Quiroga le llegó mucho llegar a la sabiduría que tenía. A mí, por ejemplo, estas cuestiones pues que se hace en la universidad, de estas tutorías, en donde digo: a ver, no me importa hombre, deja a un lado el conocimiento, deja a un lado el temario, deja a un lado el libro, deja a un lado el apunte, me importa tu persona. Porque yo no estoy educando computadoras, estoy educando personas. Cuéntame, ¿cómo te ayudo para estudiar mejor? ¿Cómo te ayudo para entender mejor tu realidad? ¿Cómo te ayudo para entender mejor este momento y esta época universitaria en la que estás? ¿Cómo te ayudo a mejorar tu experiencia de llevar bien tus afectos y no que tus afectos te lleven a ti ahí por la calle de la amargura? ¿Cómo te llevo a ti para educar bien tu mente? ¿Cómo te llevo a educar a ti? Y espacios, bueno, pues sí, tenemos que tener una capilla para que la gente tenga vida interior y pueda preguntarse: ¿qué estoy haciendo? ¿Soy un universitario chafa o no? ¿Soy un trabajador chafa o no? ¿Le estoy dando lo máximo o no? Y ahí está la cruz que me dice lo más, no lo menos. Es dramático, ¿no? Pero hoy nos vamos con la justicia, que está bien, porque son los mínimos de amor. Pero nosotros tenemos una cruz que te dice: no se trata solamente de hacer justicia, se trata de amar. Son los máximos. No le voy a dar solamente lo mínimo, le voy a dar los máximos. Y eso no tiene nada que ver con el paradigma de la indiferencia. Fui a una universidad pública, no voy a decir el nombre, me están grabando. Me da pena. Tampoco voy a quemar a justos por pecadores. Pero yo iba caminando muy feliz y decía:
Oiga, ¿y eso qué huele? Y me decía, padre, es mota. Y yo dije, Virgen Santísima. Ya no les platico lo que sigue porque morirían de la risa, ¿no? Nada más les platico un detalle. Llegué a un auditorio así empinado, ¿no? Y de repente veo allá una mesa y una silla. Entonces yo le dije, oiga, ¿que no venía yo a un panel? Los demás no aceptaron. Yo dije, esto es péguele al padre. Hagamos pedazos la religión de una vez y para siempre, ¿no? Es algo muy íntimo lo que les voy a contar, pero es cuando uno siente el espíritu, ¿no? Que dice, órale, no le saques, órale, pues yo te mando, aquí yo estoy contigo, venga, ¿no? Y me invadió un profundo sentido de compasión. Yo decía, estos médicos, ¿hace cuánto que no hablarán con un padre? Ya me llené de valor. Dije, venga, nos echamos. El Señor dijo, ay, esto está muy bien, quién sabe. Iba bajando las escaleras y ya tenía sudor en la espalda. 2 horas que fueron una tremenda gozada. Pero bueno, ya esa es otra historia. Pero ahí está el paradigma de la indiferencia. Esos chamacos no tienen una capilla, no tienen tutorías, no tienen departamento psicopedagógico, no tienen canchas deportivas, no hay directores de carrera que estén ahí, a ver, vamos viendo qué pasa con estos chamacos, mira su porcentaje de calificación, va a decir, mándalo a llamar, no sé qué, bla, bla, ¿no? Es más, las instalaciones, yo decía, no hombre, qué diferencia a nuestras universidades, en donde a las 8 de la mañana, más temprano, a las 7 de la mañana, todo ya está donde debe de estar. O sea, yo entro a todos los salones y están perfectamente limpios, perfectamente la silla, perfectamente, no hay ningún vidrio roto, todos los extintores están en su lugar, todos los botes de basura están limpios, todos los pasillos están alveando, no hay ningún papelito por ahí, todas las matas están regadas, todos los jardines están cuidados, todos los baños están limpios. A esas facultades uno entra y uno dice, esto es la ley de la selva. Sí, cuando uno ve que en los sanitarios todas las llaves están cubiertas, ¿por qué no se las van a robar? En fin, ahí ve uno corriendo, préstame la llave del candado, por favor. Nada, es cierto. Pero estamos moviéndonos sobre el paradigma de la indiferencia. En el mundo, aquí no, en el mundo sí. Aquí hay vigilantes que desde la entrada están viendo quién, cómo, ¿por qué? Porque estoy cuidando a la gente. Porque no puede entrar cualquiera a fumar mota como vi ahí. No sé si se dan cuenta. Nosotros vivimos en micromundos muy bonitos, muy cómodos. Ahora que estuve viviendo allá por la SEM y que me iba a meter al Politécnico, Ave María. Padre, ya son las 8. Ah, sí, muchas gracias. Padre, ya son las 8. Pues, ¿qué pasa aquí a las 8? ¿A quién sueltan o qué? Entonces, padre, aquí a las 8 todos se van. Esta es una ciudad que a las 8, ¿quién sabe qué pasa? No. Vivimos aquí en micromundos preciosos, cuidados, que huelen bien, que están aseados. Ya no sigo con ese tema porque dice el mismo Papa, en una constitución que no tiene, ya tiene un año, 29 de enero, es un documento para las universidades. Son universidades, institutos eclesiásticos, universidades pontificias, pero nos va muy bien, porque nosotros estamos muy cerca de eso. Dice,
Hoy no vivimos solo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, que está marcado por una crisis antropológica. Antropología es el estudio del hombre, y socioambiental de ámbito global, en la que encontramos cada día más síntomas de un punto de quiebre a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación que se manifiestan tanto en catástrofes naturales, regionales, como en crisis sociales o incluso financieras. A ver, ¿es una palabra pesimista o es una palabra de aliento? Porque dice, eso nos está llevando a cambiar rápidamente. Lo dice de manera muy clara, ¿verdad? Hay una crisis en la que nos encontramos, pero estos son síntomas de quiebre. ¿Qué pasa si no le empujamos para que verdaderamente se dé el cambio? Para que sea un cambio de época. ¿Qué pasa si no reformamos nuestra espiritualidad? No estoy hablando de cuestiones religiosas. Yo hablo de espiritualidad allá en esos ámbitos. Decirles, señores, ustedes tienen mente, afectos, memoria, imaginación, intuición, sentido común. Eso es parte de la vida espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que nosotros hablamos mucho de rezar y quién sabe qué, y luego nos elevamos, ¿verdad? Pues porque sí, pues porque Dios nos ama, pues entonces, rápidamente, ¿no? Pero allá en el mundo tenemos que ir más despacito. La vida espiritual no es solamente la relación con Dios, es qué hago yo con todo lo espiritual que hay en mí. ¿Cómo voy afinando mi pensamiento para participar mucho mejor de este cambio de época? Y obviamente, como soy creyente y sé que tengo capacidad de trascendencia, pues me abro a una inteligencia mucho más grande que la mía, que está limitada. Pero tenemos que estar contentos, porque hay un quiebre. Estamos viviendo y nos toca participar en un mundo que está en búsqueda. Si esto no va. Hace 10 años, hablar de que pues esto no servía, que nos va a llevar a la crisis, todo el mundo decía, ay, qué pesimista, qué barbaridad, pero es que tú, quién sabe qué, bla, bla. Ahora no, ahora yo tengo los datos para decir, no va. Antier estuve en Guanajuato. Fui a celebrar unas exequias. Y pues para llegar al centro de la ciudad tuve que pasar por camiones quemados. Y yo decía, pues ¿dónde estoy? Pues, esto es México, ya no, ¿qué? ¿No? Llegué a la iglesia y me dice el obispo, ven, predica tú. Y nada más te pongo en contexto. Pero esta sociedad está en conmoción. O sea, lo que pasó ayer de que iban a prender algunos líderes de las bandas de robo de gasolina y quién sabe qué, y se incendiaron todas las carreteras de las ciudades para que no pudieran pasar las fuerzas públicas, tiene a la gente, o sea, predica tú. Y yo pues, les decía, señores, ¿queremos seguir con esta situación? No, yo ahí va. Señores, tenemos que buscar caminos de paz, de reconciliación, bla, 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 de un desarrollo. Bla. Sí, ahí va. En el templo de San Francisco, en Celaya, que es grandote. Nos toca hacer un cambio. Hoy la realidad nos orilla, ¿verdad? A decir, órale, o por aquí o por acá. ¿Seguiremos en lo superficial, en lo exterior, en lo inmediato, en lo aparente, o bajaremos? Se los pongo en un término más sencillo, ¿no? ¿Queremos construir una cultura baquetona? ¿O queremos construir una cultura realmente humana? Es notorio, ¿no? Hoy no se necesita mucho para ver quién es baquetón.
Lo rápido, lo superficial, lo aparente. Aquellos que dicen, no te líes, sigamos riéndonos, chiste tras chiste, bla, 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 no, a gusto, el minimalismo, lo menos, no lo más. No estoy hablando solamente en el trabajo. No, estoy hablando de la vida personal. ¿Yo qué voy a hacer conmigo? ¿Me voy a ir con los mínimos? Ay, pues ya fui a misa y ya. Ay, pues ya un Padre Nuestro y ya. Ay, pues ya. Ay, hombre, ya cumplí. Ay, pues con el catecismo que me dieron en la vida y ya, ¿para qué no? Ay, leer. Ay, no, qué flojera. Mejor la tele, aquí me aplasto. Mejor la siguiente serie. Ay, no, qué complicado. Después me amargo. Después, después me lleno de conflictos y... No quiere decir que amargarse esté bien. No quiere decir que con llenarse de conflictos, no. Pero la cuestión es esa. La realidad nos llama a ser conscientes profundamente del llamado que tenemos en esta vida. Miren, también se los pongo de manera muy sencilla. La pregunta es muy fácil. Hay gente que dice, el mundo es para mí. Hay algunos alumnitos, paciencia, están chiquitos, van madurando, ¿no? Profe, es que usted me tiene que comprender a mí. Es que yo me siento muy solo y nadie me escucha a mí. Es que usted me tendría que esperar a mí. No puedo hacer el trabajo tan rápido. Leo 3 páginas por hora porque me distraigo y el teléfono. Y la gente va por la vida así. Es que me tienen que dar a mí, escuchar a mí, entender a mí, cuidar a mí, llamar a mí, comprender a mí, querer a mí. Una señora, pues ya muy adulta, me decía, padre, es que mi marido ya no me saca. Yo me imaginaba como el amo con el perro y la correa, ¿no? Pues sáquelo usted. ¿Yo? Sí. ¿Qué tiene? Padre, es que no voy a misa porque mi marido no me lleva. Pues ni que fuera usted un paquete. O sea, no. Hay 2 caminos. O aquellos que se sitúan en el mundo diciendo, yo soy para los demás, para acompañar a los demás, para cuidar a los demás, para acompañar a los demás, para entender a los demás, para hablarle a los demás. Me quedo mudo después. ¿Cómo es? ¿El mundo es para mí o yo soy para el mundo? Muchas gracias. ¿Cómo es? Díganlo fuerte. ¿Cómo es? ¿Yo para el mundo o el mundo para mí? ¿Cómo es? Díganlo. Conste. No me dicen. Es que no me dijeron. No sabía. Ay, no soy adivino. Y uno respira profundamente y dice, pues si llevamos 10 meses haciendo lo mismo. Los pobres directivos, ¿no? Otra vez va a la circular, porque si no, nos echan a andar esto, ¿no? Pues paciencia. La universidad es donde situamos a la gente para ser para el universo. Por eso se llama universidad. Cuando profesan, los que se titulan, profesan eso. Yo soy para el mundo. Y por eso me he especializado en arquitectura, en administración, en nutrición, en medicina. Y yo soy para poner este conocimiento que tengo al servicio del mundo.
Nosotros tenemos que ayudarles a dar este salto. La crisis antropológica es porque el ser humano no sabe quién es. Es un ser para el mundo. ¿Por qué todos tienen los ojos hacia afuera? ¿Por qué no los tienen hacia adentro? ¿Por qué no tenemos las orejas al revés? Hacia adentro y hacia atrás para escucharse mejor a uno. ¿Por qué yo puedo tocar el universo, contemplar el universo entero, pero no puedo saber si tengo el hígado graso? No. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Estoy diseñado para ser para el mundo. Hay una crisis antropológica. La gente no sabe qué es amar. La gente no ha experimentado claramente el darse, el ofrecerse, el meter las manos para transformar esta realidad. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús, no? En la cruz dice: yo soy para el mundo, este y todos los venideros y todos los de atrás. Yo meto las manos. Fíjense bien, hay un problema muy serio, por lo tanto, porque hay una tecnocracia. Dejamos todas las responsabilidades en manos de los sistemas. Me decía una madre directora preciosa, la hermana María Luisa, viejita de 77 años, que lidia con chicos de secundaria, y estábamos entregando diplomas y todas estas cosas en una ceremonia de graduación. Y pues bueno, estaba hablando el chico y me dice: padre, ¿sabe qué? Quiero hacerle una confesión. Y le dije: hermana, estamos acá arriba, ¿no? Pues, ¿cómo? Me dijo: no, padre, yo no estoy orgullosa de ese niño. Pero hermana, si es el primer lugar, si estás siendo el orador. No, el sistema está fallando. Porque ese niño es vanidoso, es egoísta. Toda su casa gira en relación a él. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué necesita el niño? ¿Se le olvidó esto al niño? ¿Quién sabe qué? Yo estoy segura que algunos maestros le han puesto 10 para que no venga la tía, la abuela, quién sabe qué. Ese es un niño ególatra. Pero como se va moviendo y cumple con el sistema, entonces le dije: sí, hermana, le voy a dar la absolución. Pero fíjense bien. El sistema no lo es todo. Falta lo humano. Faltan los temas fundamentales: la verdad, la libertad, la responsabilidad, la generosidad, la lógica del don y la gratuidad, dice el Papa Benedicto en Caritas in Veritate. El antropocentrismo moderno, es decir, el hombre es el centro, y en la modernidad todo giró en relación al hombre chato, no en trascendencia, no en relación con Dios, no en relación con una cultura. Paradójicamente ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad. ¿Qué pasa si yo hago exámenes opción múltiple y los meto a una computadora y la computadora es la que dice la calificación? En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que con otro ropaje hoy sigue dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. ¿Qué pasa si el hombre es el centro, pero el centro es un individuo individualizado e individualizante? Egocéntrico, pues. ¿Qué pasa si el hombre es el centro y el hombre acaba ensimismado? Ahorita vamos a ver qué pasa. Pero cuidado, porque la técnica es una herramienta, pero no es el fin. Ahí están los niños, ¿no? Estaba el otro día en Vips, aquí cerquita, ¿no? A las 11 de la noche,
que había un niño que decía, en primer lugar, ¿qué hace aquí? Son las 11 de la noche, ¿no? Entonces la mamá sacó de la bolsa así la tableta y el niño la vio volar, casi como en cámara lenta, ¿no? ¿No? Ya tengo mi tableta. Yo no quiero estar en relación con el mundo. Yo quiero mi técnica que me sirve a mí, me consuela a mí. Curioso. Los lazos sociales, la comunicación, el diálogo, el encuentro, la comunión. ¿Qué es lo que no está en la universidad? Dice, ay, ya, vamos, venga, abrir espacios, quién sabe qué, bla, bla, y encontremos cualquier oportunidad. ¿Por qué? Porque lo importante es que aprendamos a vivir en comunión. Lo importante es que nos reconozcamos parte de este mundo. Lo importante es que nos reconozcamos dentro de esta comunidad. Por eso ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano, social, más sano y fecundo. Hoy tenemos que ver eso. ¿Cómo desarrollo lo humano? ¿Cómo desarrollo lo social? Para eso hago una nota al pie de página, pero el Papa, a través de la Congregación para la Educación Católica, precioso Papa que tenemos, Francisco, nos acaba de mandar un documento que se llama Educar para un humanismo solidario. Una gozada ese documento, ¿eh? Hay un segundo problema. Nos hemos centrado en la técnica manda, la técnica nos hace individualistas. Pero veamos esto, hay un problema de la relación con la realidad. Eso se llama relativismo. Y esto es fruto de la autorreferencialidad y una conciencia aislada. Para mayor información, nota al pie de página, Evangelii Gaudium número 2, 8, 9, y así le podría seguir. Pero el documento de la autorreferencialidad y la conciencia aislada es el documento, el tema de Evangelii Gaudium. Dice el Papa en el numeral 2 de Evangelii Gaudium, el gran problema de la cultura de hoy es un hombre que vive en la autorreferencialidad, en la conciencia aislada. En ese hombre ya no hay espacio para Dios, ya no hay espacio para los demás, ya no hay espacio para la belleza, ya no hay espacio para la bondad. Dice el Papa, incluso los cristianos están sufriendo pues de ese mal. Se vuelven seres resentidos, quejosos, sin vida. A ver, una persona autorreferencial, ¿cómo va por la vida? Es una palabreja nueva, por eso se las voy a explicar. ¿Qué pasa si yo soy la referencia de la lectura de mi realidad? Había una niña muy simpática, ¿verdad? Muy buena, pero muy inmadura. No me gusta, no quiero, no, profe, es muy pesado, no, cantos y juegos. Yo le decía, a ver, tú ya estás en la universidad. Tú tienes que aprender a vivir en la realidad, en el universo, no solamente centrada en ti. Porque siempre empezaba su participación. Yo pienso, yo creo, a mí me dijeron, yo leí. Algún día le dije, tú solamente conjugas con la primera persona del singular, yo. No hay yo, tú, él, ella, ustedes, nosotros, nada. Tú nada más conjugas en la primera persona del singular. Esta es la autorreferencialidad. La incapacidad de vivir en la realidad real.
¿Qué pasa si yo vivo solamente con mis referentes, con lo que yo creo, con lo que a mí me gusta, con lo que yo siento, con lo que yo digo, con lo que yo esperaba, con lo que yo sufro, con lo que yo me alegro, con lo que yo? No hay nadie más. Me decía un director de banco: oye, padre, pues es que necesito que me ayudes. Mira, es que en la oficina no sé qué pasa, pero hay una persona que por más que le digas y por más que le ayudes y por más que le acerques y por más, pero no sé si no escucha, no sé si. Y yo digo, no, es autorreferencial. ¿Qué es eso? Pues eso va por la vida pensando que... Y entonces, fíjense bien, la universidad me tiene que meter al universo. Y la gente va ensimismada. ¿No hay un reto ahí? La universidad está remando contra cultura. Fíjense bien, y entonces todo es relativo. Ayer les platiqué de esta chica, ¿no? Muy simpática. Estaba hablando pues del principio del conocimiento, ¿verdad? Epistemológico, muy claro, nada puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias y en el mismo espacio y demás, ¿no? Entonces les decía, a ver, hoy, me acuerdo perfectamente de la fecha, es miércoles, es 18 de febrero y son las 11 de la mañana, ¿sí o no? Y ella decía, en Londres no. Y yo le decía, en Londres. O sea, tú me estás diciendo que en Londres hay 7, pues ahí, de Greenwich y todas estas cosas, ya le expliqué, ¿no? Como los usos horarios, quién sabe qué. Entonces volteé y les dije, a ver, de nueva cuenta les pregunto, es miércoles, son las 11 de la mañana, es 18 de febrero, ¿sí o no? Y volví a decir esta niña, en Londres no. Y su otra frase, que era así, ¿no? Profe, todo es desde el color del cristal con que se mira. Profe, todo es relativo. Entonces le decía, pues mira, entonces apaga las luces y vámonos, porque no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay nada. O sea, ¿para qué es la universidad si todo es relativo? Si tú estás negando de entrada, es como la navaja de Occam y todo esto de hace mucho. Que dice, no, de entrada, ¡shum!, no es posible el conocimiento. Ahí va. Ese es el relativismo. Por eso es la falta de ética. Ahí está la crisis ética. Si no hay un bien hacer, porque todo es relativo, no hay ética. Y ahorita estamos padeciendo en México eso. Por todos lados hay cloacas. Y dice, pues bueno, tantito para mí, tantito para él, tantito para todos. Y repartamos aquí. Bueno, ya, no, la apariencia pues. O sí o no. O la ley o no. O aplica para todos o no. Y ahí está el problema ético. Porque todo es relativo. Alguien se pone como el paradigma. Qué peligroso. Y lo estamos viendo. Todas las mañanas. Ya no sigo. ¿Todo es relativo? A mí. Yo digo. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué es lo real? ¿Son realidad los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Dice el Papa en Aparecida en 2007. Las tendencias dominantes del último siglo falsifican el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva que es Dios. Si el ser humano no se plantea claramente esta pregunta, ¿yo soy la realidad? Obviamente llegaremos a la decisión de no. Es una pobre realidad. Si el ser humano, hoy la crisis de la humanidad es la crisis de Dios. A ver, criaturas, ¿ustedes son criaturas? ¿Sí o no? Supongamos que no pasó nada, ¿eh?
Queridas criaturas, ¿ustedes son criaturas? Sí. Y entonces, hay un creador, ¿no? Si yo afirmo que yo soy criatura, porque evidentemente lo soy, yo no me diseñé. Yo no escogí si varón o mujer. Yo no escogí si México o Suiza. Yo no escogí si a finales del último milenio o al principio del primer milenio. Levanten la mano los que son papás. ¿Ustedes escogieron a sus hijos? ¿Fueron y los sacaron de una filita o qué? Y entonces, la cigüeña, padre. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa si no es la referencia? ¿Qué pasa si no me conduzco por Él? ¿Qué pasa si yo entro a la autorreferencialidad? Yo, de mí, por mí, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, porque yo creo, porque yo voy a hacer, porque yo voy a cambiar, porque yo entiendo, porque yo no entiendo, porque a mí me duele, porque ¿quién me puede liberar de ahí? ¿Por qué creen que nos salva Jesús? Ya sé que por amor, no me digan eso, que lo aprendimos en el catecismo, y sí es cierto. Pero ¿por qué me salva? Porque me enseña a vivir en relación con Él. Porque me enseña a vivir en relación con los demás. Porque me enseña a vivir en relación con la historia y con el cosmos. Por eso me salva. ¿Me salva de mí? El problema del relativismo y el problema de la autorreferencialidad es muy serio. Por eso es tan importante las clases, el deporte, las artes, el día de la comunidad, el día de la kermés, el día de la posada, porque solamente en esas ocasiones los chicos entran en una dinámica. No solamente yo. Si nosotros nos vamos a... ¿Por qué les da depre a estos? Pues porque están ensimismados. Es que yo no pude, es que yo estoy triste, es que a mí me gustaría, es que a mí me dejó mi novia, es que yo no quiero, es que yo reprobé, y es que yo, ¿qué le voy a decir a mis papás? Y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad. Y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Yo tengo la salvación. No, yo recibo la salvación. No seas pelagiano. Eso ya es palabras mayores, ¿va? De teología. Pelagio fue alguien que se equivocó. Entonces él decía, yo le arranco la salvación a Dios. Si yo voy los viernes a misa, si yo tengo actos de piedad, yo le arranco la salvación a Dios. El Salvador no es Él, soy yo. Y San Agustín le dice, oye, Pelagio, bájale 2 rayitas. Todo es gracia. Es una parte muy importante de la historia, Y después podríamos hablarla un poco más, confrontándola con San Bernardino de Claraval y demás, pero ya me pasaría de la media hora que me dieron de más, entonces no puedo. Pero esto es el discurso inaugural de Aparecida, y es muy importante para nuestras universidades entender esto. El grande desafío de estas universidades de inspiración cristiana es ayudarle a los chicos en vivir en relación, es ayudarle a los chicos a encontrarse en la otredad. Y esto solamente puede hacerse a través del conocimiento, de la vida espiritual bien llevada, del encuentro, de la apertura a la universidad, etc. El gran riesgo actual, este es el que les decía yo, de Evangelii Gaudium número 2, el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro,
de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Estas son las palabras más fuertes que yo encuentro en el Papa Francisco. A ver, ¿cómo vive una persona que va por el mundo? Esto para mí, esto para el viernes, esto para la tardecita, esto para el invierno, esto para mi casa, esto... ¿Cuál es el problema del consumista? No es la mercadotecnia y quién sabe, esos discursos chafas. No, dice el Papa, ¿cuál es el problema si yo vivo así? Para mí, yo quiero. Cuidado, porque nuestros chicos así andan. ¿Quién es la referencia? La autorreferencialidad. Yo soy la referencia. Esto es para mí, esto es mi color, esto me gusta, esto me viene bien. Ay, qué bonito, yo me lo merezco. Esa frase que a mí me... yo me lo merezco. ¿Cuál es el problema del consumista? ¿Está viviendo para los demás o el mundo es para mí? ¿Cómo vive? Y entonces, ese niño es para mí, esa niña es para mí, en fin, vamos hasta los extremos, ¿Se dan cuenta? Es la cultura la que tenemos que cambiar. Una cultura que vive en la comodidad y la avaricia nos está matando. Por eso, Benedicto XVI nos habla de caritas in veritate, la verdad de la caridad. ¿Yo soy para el mundo o el mundo es para mí? A ver, esposas, levanten la mano. Esposas, ¿ustedes son para sus esposos o sus esposos para ustedes? Esposas, no escucho. No escucho. Me voy a desmayar. ¿Cómo es? A ver, otra vez, esposas. Anímense, venga. Ah, bravo. ¿Usted para su esposo? Claro que sí. Porque usted no tiene la responsabilidad de amar de su esposo. A ver, yo estoy ya convencido en la dirección espiritual que esto nos está confundiendo mucho, ¿no? Es que padre, es que yo no puedo amarlo porque él no me ama. Yo le digo, oiga, ¿cómo es posible que usted condicione su responsabilidad de amarlo a él a que él la ame a usted? Voy por palitos. Usted es sujeto, usted tiene la responsabilidad de amarlo. Lo ame, la ame usted, no, la ame él a usted o no. Pero ¿qué pasa si yo condiciono mi posibilidad de amar? Esposos, levanten la mano. Sí, no, pues si no van a decir igualdad de género. Usted, fíjense la respuesta, por favor. ¿Ustedes son para ellas o ellas para ustedes? Para ellas. ¿Ya ven? Somos geniales. A ver, quise un poco caricaturizar el asunto porque viene algo muy duro. Dice el Papa, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, como ya se los dije, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Si estoy lleno de mí, ¿hay espacio para los otros? ¿Hay espacio para el otro? Por eso nuestra religión es tan sabia. Despréndete, ayuna, da. Para que tengas espacio para los demás. Para que tengas cabeza para los demás, para que tengas lugar para los demás. ¿Qué pasa si yo estoy apegado a mí?
Hay mucha gente que vive apegado así a sus ideas, a sus deseos, incluso buenos, ¿eh? Entonces eso lo distrae, lo atrapa, lo secuestra. Los creyentes, dice el Papa, también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa, dice el Papa Francisco, no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Esto ya es de Laudato Si. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, ahí está el relativismo, y todo lo demás se vuelve, por eso, relativo. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Dice Evangelii Gaudium en el 80. Por eso no debería llamar la atención que junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolla en los sujetos este relativismo donde todo se resuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Otra vez, Laudato Si. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de a otra y a tratarla como mero objeto. Esto ya es el extremo de lo que estamos viviendo, ¿eh? El abuso de menores, los secuestros, toda la cuestión que tiene que ver con la pornografía, toda la cuestión que tiene que ver con la prostitución, con la trata, además, se resume ahí. Entonces hay una crisis, obvio, ética y moral. Porque por ello es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Es un discurso precioso a la UNESCO, en donde el Papa habla de educación, y es una gozada. Ahí está esta clara frase, ¿no? De decir, el asunto de la educación es que el hombre cada vez sea más. No solamente que tenga más, sino que sea más. Solamente, dice el Papa en el mismo discurso, San Juan Pablo II, en la UNESCO, servirá a la causa del hombre si el saber está unido a la conciencia. Esta es una parte fundamental. Nosotros somos el espacio del saber. ¿Qué pasa si no trabajamos la conciencia? ¿Qué es el espacio de la relación? ¿Qué es el espacio del sentido? ¿Qué es el espacio de la intención? ¿Qué es el espacio de la pregunta por el ser? Los hombres de ciencia, estamos en una universidad, ayudarán realmente a la humanidad solo si conservan el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Si es responsabilidad de toda universidad buscar este significado, la Universidad Católica como esta está llamada de modo especial a responder a esta exigencia. Su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana. Por eso me alegra tanto este espacio en donde empiezan como en el cambio de época, decir, a ver, no, busquemos las variables más profundas. Y esta universidad se anima a dar ese paso, a decir, no, pues tenemos que ver no solamente lo religioso y misas y quién sabe qué, que están muy bien, y las confesiones y quién sabe qué, sino qué es verdaderamente lo moral, lo ético, lo espiritual. ¿Cómo desarrollamos estas facultades? Porque los chicos no pueden vivir en la inmediatez, en lo superficial, en lo exterior, en lo inmediato. Finalmente, pues ya lo he dicho, nada más lo quiero resaltar un poco más, pues tenemos que recuperar la noción de persona. ¿Qué es la persona? Porque ahí está toda la crisis.
El directivo es persona, el maestro es persona, el intendente es persona, el vigilante es persona, el alumno es persona, los asistentes son personas, los investigadores son personas. Tenemos que profundizar sobre esto. ¿Qué es ser persona? Porque, dice Julián Carrón, ya este es un libro precioso, por cierto, muy sugerente, dice, lo que está en juego en la actualidad es el hombre, su razón, su libertad, incluida la libertad de tener una razón crítica. El peligro más grave no es ni siquiera la destrucción de los pueblos, el asesinato, sino el intento del poder de destruir lo humano. Esto es algo muy fuerte. O sea, el problema no son las vidas, sino que todo esto quiere acabar con lo humano. Si pretendemos que la tecnocracia sea la palabra última, ¿dónde queda lo humano? Si el hombre está encerrado consigo mismo y no hay capacidad de entendimiento de dónde está, para qué es, por qué es, que está llamado a amar, que su vocación fundamental es a salir de sí y entregarse en la lógica del don y la gratuidad. Para los cristianos, la centralidad del ser humano, dice la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque tenía que acabar con los obispos de México, que han hecho eco de todo esto, la centralidad del ser humano se debe a que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de quien recibe su dignidad y su vocación. De tal forma que su expresión más alta es la vida racional que le hace participar de la dimensión espiritual, verdadero ámbito de la vida y la dignidad humana. La solución de los problemas que la vida plantea cada día no se produce afrontando directamente los problemas. Esto es una luz que les doy, porque esto es muy importante. Cuando lo encontré, me acuerdo que lo enmarqué en el libro, y después me encontré con Julián Carrón en la presentación de este libro en México, y le decía, esta frase me tiene totalmente así. Es una brújula que siempre digo, a ver, no pienses en el problema, piensa en el sujeto que está metido, en la persona que está metida en el problema. Se resuelven todas las cosas mucho más fácil. Sino profundizando en la naturaleza del sujeto que los afronta. El problema no es una circunstancia, es el sujeto que la vive, es la persona que la vive. Ojo con la pasión intelectual, porque hoy anda desbocada. Ustedes saben cómo funciona la pasión intelectual, ¿no? No. Es muy importante que lo sepan. Porque la gente tiene un problema. Y empieza aquí el dolor y quién sabe qué, y es que no lo puedo creer y quién sabe qué. Y después lo sube, por eso es pasión intelectual. Y entonces empieza a pedir apoyo a la razón para que agrande, justifique, bla, 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 el problema. Pero entonces me dijo, y yo ahora estoy atando, pero hace 10 años ya se le veía una cierta, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y una vez que ya lo ha pasado por el intelecto, lo vuelve a bajar a la pasión. Y ahora esto me duele mucho más y no lo puedo soportar. Y es que no lo puedo creer. No cabe en mí este sentimiento de dolor. Todo el dolor está por todo mi ser. Y así. Por eso dice el Salmo, ¡corta la trama! Bueno, las historias con los alumnos así son. Las historias entre compañeros de trabajo y así, no, pero es que, ¿viste el guiño que me hizo? Fue un desprecio sutil. ¿Quién sabe qué? Por Dios santo. No se monten sobre la pasión intelectual. Corran, por favor. Serenen. Ahora que está aquí la cuestión de la reconciliación y la paz en esta diócesis, tengo que hacer estas cosas, porque si no, en fin, yo estoy de acuerdo con mi señor obispo. En otros términos, lo particular, dice Carrón, se resuelve profundizando en lo esencial. La ética es un problema de esencias, de principios.
Porque el ser humano es un ser que tiene elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. O sea, el hombre no es solamente principios, sino son principios en movimiento, que se van encarnando, viviendo, experimentando en una criatura que es criatura, es limitada. Por eso tenemos que aprender en la vida espiritual a llevar esta cuestión también ética. Viene la emergencia educativa, el Papa nos dice, por eso estamos en una verdadera emergencia educativa. Y lo dice muy claramente, ¿verdad? La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no se preocupa además por difundir un nuevo modelo respecto al ser humano. Si estamos pensando los desafíos de esta institución educativa, tenemos que hacer un trabajo para decir, a ver, tenemos que recuperar como centro al ser humano. El ser humano no es solamente mandamientos, no solamente son exigencias morales, que sí son, pues, pero no solamente, sino que tiene que acompañarse para que pueda vivir en la vida social, en la vida en relación con la naturaleza, con los demás, pues su realidad. Y por eso la persona humana es ante todo, y lo tenemos que reconocer como esa realidad única, irrepetible, insustituible, dicen los obispos en el número 38 de Educar para una Nueva Sociedad, con verdadera dignidad desde su inicio más modesto en la fecundación y hasta la muerte natural. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconoce y valora al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad, dice Papa en Laudato Si. Yo les agradezco mucho. Este espacio ha sido una gozada y bueno, es un espacio privilegiado. La universidad, dice el Papa Francisco, es el espacio privilegiado de cultura. Estamos en un cambio de época y me parece que estamos llamados a responder como lo que somos, seres en el mundo, pero con una capacidad de trascendencia para ver la realidad más allá de nosotros mismos, en una dinámica de servicio, de generosidad y pues como nuestro Señor Jesucristo va a meter las manos y a entrar en esta dinámica de construir un mundo mucho más humano. ¿Qué eso significa? Más cristiano. A final de cuentas, dice la Iglesia, nada de lo humano me es ajeno. Por favor, la vida espiritual, hagan lo que hagan. Si ustedes viven al arrebato, al bravazo, corriendo, porque ya sé, su vida es compleja. Se levantan a las 6 de la mañana y dar de comer, dar de desayunar, quién sabe qué, preparar la lonchera, vestir al niño, vestir al esposo, quién sabe qué, el cargador, el banco, la estacionada, la puerta, la otra puerta, la cochera, quién sabe qué, el vecino, bla, 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 corre, checador, quién sabe qué, bla, bla, bla. Hay veces que yo los veo y llegan a su oficina así como a descansar, ¿verdad? Ya llegué a las 9, hijo. Si ya lo logré, no, hombre. Qué gozo estar aquí, hermano. Así los veo. La vida es compleja. Si no tienen vida espiritual, se los van a llevar las vísceras. Vida espiritual. No significa solamente rezar más, que hay que hacerlo. Significa verdaderamente interiorizarse en quién soy. Hacer silencio para dejar que la realidad me comunique. Porque si yo estoy tan lleno de mí, yo no dejo que la verdad, la bondad lleguen a mí. Entonces tengo que recogerme, tengo que aprender a serenar mis inquietudes. Y yo, es que ya le dije a mi mamá, es que mi esposo no me dice, es que mi esposo, ¿quién sabe qué? Es que el niño no... ¡Ah! Estamos girando y girando y girando y girando sin resolver. ¿Qué tan tarde es iniciar esto con los muchachos de la universidad? Es la época en donde hay que hacerlo. Porque la universidad es donde llega el chico a abrirse al universo. Yo he dado clases en secundaria, en prepa y en universidad. Los semestres que más gozo son 2. El sexto y séptimo, porque ya están un poco más.
el primero es una gozada. Porque en el primero hay que situarlos así, vienes a la universidad. Ahora, nosotros, como usted bien lo dice, tenemos que dialogar con la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. Los chicos llegan así, pues así, porque si no me voy a pelear con la realidad. Dice el Papa, 4 consejos. Por favor, siempre vea el todo y no la parte. Siempre vea la unidad y no el conflicto. Siempre sitúese con la realidad y no con la idea de la realidad. Ya en esto lo subrayo. Y por favor, entienda que el tiempo es programático, nos da chances siempre. Hoy los chicos que llegan a nuestra universidad llegan como llegan y les tenemos que responder como están. Y les puedo decir que la cuestión educativa siempre es adaptativa. O sea, si yo veo que tengan, vaya, yo en primero de aquí, del semestre, yo le decía, no sabes leer. Entonces vamos a leer así, a voz alta. No, por favor. Sí, porque no sabe leer. Y bueno, siempre hay tiempo para aprender a leer. Venga, 15 minutos todos los días vamos a leer. Es decir, nosotros no podemos casarnos con ciertas ideas, teorías, paradigmas, que no, es que sería mejor, que no, pues el sería no existe. Les tenemos que responder como vienen y como están. Vaya, yo llegaba a primer semestre y decía, a ver, siéntate bien, porque mira, es que no estás respirando bien, porque si estás así, aprietas tus pulmones y no oxigenas acá. Por eso te duermas. Siéntate bien, ¿quién sabe qué? Bla, bla. A uno le decía, yo no te entiendo, porque te he estado observando durante todo el semestre. Tú estudias en la cafetería, duermes en la biblioteca, y aquí en el salón quieres comer. Ubícate, mi chavo. Otra niña me decía, padre, divertido, soft, suavecito, no nos tense. Es que su clase me da miedo. Bu, le decía yo. Sí, así le decía, bu. Y se reía la niña. Le decía, a ver, ¿tú vas al restaurante A? Y ella me decía, pues a comer. ¿Y al hospital a qué vas? Pues a sanarme. ¿Y al circo a qué vas? Pues a divertirme. ¿Y a la escuela a qué vas? Se quedó callada, ¿no? Es que si digo que educar y no a divertirme. Tenemos que ayudarles a situarse como vienen, como están. Por eso es lo humano, lo circunstancial, no las ideas de cómo deberían de. Ahora sí ya, porque ya me tengo que ir. Bravo y mucho ánimo, ¿eh?